Hola a todos. Hoy día vamos a compartir junto con Cristian Nasir, astrólogo, una visión general, genérica, sobre la casa 12. Básicamente porque es un tema que no siempre es muy abordado o difundido dentro de los posts o videos sobre astrología que hoy circulan en YouTube, en Internet, etc. Y no muy bien tratado además. Correcto. Y no muy bien tratado, buen punto. Entonces, ¿cómo ves tú, de acuerdo a tu experiencia astrológica, cómo has sentido, qué información te llega, qué es lo que hay en la casa 12? Sí. Primero quiero aclarar también este punto de por qué no muy bien tratado. Entendemos, si nosotros revisamos incluso literatura, libros que de alguna manera tengan algún bagaje, te podrían decir desde el tono más predictivo que una persona con arquetipos en la casa 12 estaría condenado a situaciones como la soledad, como el no brillar, como la exclusión, la reclusión, claro, la cárcel, el hospital, los monasterios, en el mejor de los casos un monasterio. O sea, desde esta perspectiva entonces la casa 12 sería todo lo contrario al paraíso, o sea, sería de verdad una vida bastante compleja. ¿Y cómo podemos explicar que personas como Roger Federer, por ejemplo, tengan el sol en la 12, Maradona tenga el sol en la 12, Mahatma Gandhi, o sea, vemos que entonces el sol en la 12 o arquetipos en la 12 no responden a esta lógica tan descriptiva, predictiva, categorizante de un lugar totalmente relacionado con el aislamiento. Pero bueno, entremos entonces a desarrollar el proceso de la casa 12. Primero, entendámosla en comparación con otras casas. Con algunos ejemplos, por ejemplo, ir cambiando planetas. Sí. Acá hay planetas para tirar. Sí, yo creo que podemos hacer un ejercicio bien interesante también desde esa perspectiva. Pero hablemos un poco de casas en específico para entender un poco también el sentido de esta casa. Por ejemplo, la casa 8 es una casa de profundidad, ¿cierto? Es una casa de crisis, una casa de transformación. Mientras que la casa 10 es una casa de culminación, es una casa donde la persona viene a plantar una estructura en el mundo, a hacer algo para el colectivo. Pero la casa 12 tiene una primera lógica de consumación. Y esto creo que es súper importante porque nos lleva a entender también por qué sucede esta lógica de decir que el yo sufre en la casa 12. Cualquier arquetipo instalado en la casa 12 creo que nos entrega una primera pista, una primera sensación de que en la primera parte de la vida no tengo el arquetipo. Una persona con el sol en la casa 12, en la primera parte de su vida no se siente muy solar, no siente que brilla, no se siente importante. Una persona con Marte en la casa 12 siente que no tiene defensa frente al mundo, siente que no puede imponer un ego firme. Una persona con la luna en la 12 puede sentir que no se siente querida, no se siente amada, no se siente contenida. Y aparecen los personajes relativos a, o sea, con el sol evidentemente un padre ausente podría ser, ya sea físicamente o energéticamente. Una luna, evidentemente este mismo proceso empieza a suceder con la madre. Entonces, una primera pista para adentrarnos a la comprensión de la casa 12 es que inicialmente la persona siente que no tiene ese arquetipo. Estoy de acuerdo contigo con que la primera etapa de la vida uno no puede realizar el planeta o el arquetipo. Exacto. Porque efectivamente falta el proceso espiritual propio de la casa 12, que es llegar a un punto donde tengo que aprender qué es la trascendencia, porque yo tendría que estar dispuesto a renunciar a una parte yoica, por así decirlo, ¿ya? Y cómo incluso siendo yo mismo podría yo llegar a realizarme. Hay una cosa común que algunos autores incluso incluyen la casa 9, que desde la 9, la 10, la 11 y la 12 son casas públicas. Exacto. Es decir, lo que hacemos en el fondo es exteriorizar nuestra vida a partir de una autorrealización en un esquema colectivo y público. Y las personas que se han logrado realizar en la casa 12 se logran realizar a través de un proyecto colectivo, de un esquema colectivo, de un anhelo colectivo, de unidad colectivo. Exactamente. Puede ser desde Madonna, pasando por Gandhi o pasando por miles de, como el mismo Federer, etcétera, claro, donde uno empieza a entender qué es, por ejemplo, en el caso del sol, cómo ese sol que es tan personal, tan Leo, tan casa 5, llega a una autorrealización y felicidad porque hay una conciencia de trascendencia
desde el nosotros más que desde el yo. Exacto. El yo se ve como un poco tocado en la casa 12. El yo en la casa 12, digamos que se le pide que se ponga a disposición del colectivo. Es ahí donde se establece entonces este proceso de, otra gran pista para entender la casa 12, la contradicción. La contradicción entonces que nos va a ofrecer el proceso relativo al arquetipo. Por ejemplo, de esto de sentir a ratos de que puedo ser muy solar con el sol en la 12, y puedo justamente difuminarme, perderme, ponerme a disposición del colectivo, aparecer y desaparecer. Porque es como un yo más colectivo. Exactamente. Diego Maradona creo que es un ejemplo, pero de libro para explicar la casa 12, en el sentido de que justamente Maradona tiene este poder de movilizar un país, movilizar al colectivo, cambiar una lógica de ver el fútbol, tocar la cima, pero también tocar el Hades. Aparte que es un sol en Escorpio, o sea, también ahí entendemos cómo funciona un signo dentro de esta lógica. O sea, podemos darle todavía una profundidad mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede con la casa 12? Que el gran consejo para cualquier arquetipo que se ubique ahí es habitar esa contradicción, no negar esa contradicción, integrar esa, de alguna forma, falencia, dificultad de lo personal, pero entender de que eso personal que fue trastocado es porque tiene que ponerse hacia el colectivo. Y de ahí donde nos entrega este espíritu pisciano la casa 12 en específico, que es el de la entrega, es el del servicio, es el de ponerme a función del colectivo y en términos junguianos remover el inconsciente colectivo. Porque uno podría pensar que es como la negación de sí mismo, por un lado, pero por otro lado, siempre se ha pensado que la casa 12 es como que tiene este espíritu místico de la persona que está en el convento, en el monasterio, en el retiro, en el ashram, allá alejado en la montaña, pero en el fondo también puede ser, como tú decías con los ejemplos de Maradona o de Federer o incluso Madonna, que forman parte de una realidad mucho más urbana, pero que el proceso espiritual y místico tiene que ver solamente con el hecho de entregar su vida al proceso colectivo. Justamente. ¿No? Y desde ahí entonces hipotecar una parte del yo, pero justamente para movilizarnos a nosotros como una conciencia universal, claro, en función de que se active algo del arquetipo. Nos vienen a mostrar, por ejemplo, estas personas con el sol, a cómo brillar, con la luna, a cómo contener, cómo poder desarrollar hogar, cómo desarrollar los afectos desde una perspectiva mucho más amplia que cómo hasta el día de hoy la conciencia colectiva la entiende. Entonces desde ahí podemos darle una riqueza mucho más profunda a la interpretación de la casa 12, una interpretación de una carta astral desde esta perspectiva, con un buen conocimiento de la casa 12, te genera una sustancia y el ahorro de malos entendidos por parte de una persona de decir, a ver, ¿por qué no me he sentido querida toda la vida con una luna en la casa 12? Bueno, justamente el propósito entonces es esto, entregarle al colectivo, ser más que todo un ente que activa la experiencia lunar a otros que recibirla yo yoicamente. Por lo tanto, una persona así sería una persona que ofrece un gran hogar cósmico y real, emocional, a toda línea, para el colectivo. Sí, de todas maneras. Sería una persona acogedora. Sería bien, o sea, esa es la faceta bien vivida. No sabemos qué hará la psique con esto. Podemos ver una persona que hasta los 60, 70 años se pueda estar lamentando de que nunca fue querida y no se atreve justamente a exponer los dones y talentos. Ese es otro gran concepto que creo que recoge la casa 12. Acá se encuentran entonces dones y talentos que tiene la persona justamente para entregarlo. Pero ¿qué sucede? Es la psique la que determina qué hacer con esta energía. La casa 12 como que vive nada o lo vive todo. Exacto. Es como bien extrema. Puede aparecer mucho la victimización. Yo he visto personas con la luna en la 12 que en general resienten bastante de no sentirse en casa, de no sentir que su familia los contiene, de no sentir que la figura materna es importante. Exacto. Sino que hay como un constante anhelo propio de la casa 12 de que se cumpla algo idealizado. El problema que tiene la casa 12 al parecer es que nosotros tendemos en la primera parte de la vida a idealizar como una casa inconsciente. Imagínate que la casa 12 es igual que una mochila que tú te das vuelta y siempre la tienes a la espalda. Exacto. Por lo tanto, buscas por aquí, buscas por allá, buscas por aquí, buscas y no encuentras nunca y crees que recorriste todos los aspectos, pero nunca te detuviste a ver esto en soledad. Creo que una de las cualidades de la casa 12 es la experiencia de poder vivir en soledad, la experiencia de abrir morrar esta mochila y ver qué planeta ve allá adentro. Exacto, y eso que dices creo que es muy claro, porque justamente la literatura, ¿qué nos diría? La casa 12 es una casa que el ascendente no ve.
Justamente por eso está esa mochila en la espalda que no se visualiza. Ahora, quería presentar un concepto que evidentemente es innegable del peso que tiene. La casa 12 también es una casa de aislamiento y de soledad. No rehuyamos de ese concepto de lo tradicional. O sea, una luna en la 12 es una persona, justamente, sí, busca ese espacio de soledad. Exacto. Sí. El sol también. Exacto. ¿Y qué pasa si la psique de alguna manera está totalmente implicada en no vivir esta luna en la 12 y estar constantemente en el mundo? Justamente vas a tener experiencias de casa 12 que te van a llevar a la reclusión. De alguna forma ahí el destino se manifiesta de alguna manera para completar esta estructura de la carta y hacer que la luna se viva en la 12. Correcto.